tardes. Otra vez aquí bien contento de poder estar aquí, invitados por nuestra querida gente de Para Leer en Libertad. Y creo que este es un momento para compartirles lo contentos que estamos de trabajar en este proyecto, en esta revista. Esta revista que, bueno, por el momento solamente se ha impreso una vez, ¿verdad? Vamos ¿a poco se dice? Anda, la osa. Es una nomás, sí. Esta es la que se presentó incluso hace unos meses, ¿no? Lo venía escuchando ahorita para ver si podía yo fusilarme algo, la verdad. Y no retuve nada, así que voy a tener que ser totalmente desde cero. Pero miren, esta es la única que hemos podido imprimir. Hoy en día es una verdadera hazaña imprimir una revista. Es espeluznantemente costoso y bueno, requiere de otros talentos técnicos que bueno, afortunadamente lo logramos con esta número, esta impresión. Es como prima hermana del chamuco. Les voy a contar ahorita precisamente esta parte de la historia que no se contó en la plática anterior. A mí me involucraron en esto, cosa que me tiene muy honrado, porque estar al lado, trabajar con semejantes plumas, voces, analistas académicos, de tocho morocho, el espectro, para mí es un gran honor. O sea, en la vida me hubiera imaginado yo que hubiera estado yo en el comité editorial con Lorenzo Meyer, con Violeta Vázquez Rojas, con Elvira Concheiro, con Renata Torrent. A otro secreto, bueno, no es tan secreto, pero Renata realmente es la Córdoba Montoya detrás de la silla de la dirección. Es la que mueve realmente los hilos del poder y la administración en la revista. Para los jóvenes igual y no agarran la onda de quién es Córdoba Montoya, chéquense el Salinato, y ahí van a poder entender más o menos cómo está la cosa. No, ¿verdad? Ella es la mamá de los pollitos. También hay otra mamá de los pollitos, pues es Violeta, porque es la que más o menos diseñó esto junto con Pepe. Realmente esto salió, creo que una conversación. Se tardaron, me hubiera encantado que esta conversación la hubieran tenido hace 3 años. Tengo entendido que alguien reclamó por ahí, creo que fue el propio Andrés Ramírez, nuestro diseñador. Porque pues sí, efectivamente, en esta revista están conglomerados, en verdad, todo lo mejor de lo que yo leo en las redes sociales, en las revistas, obviamente en Twitter, ¿no? Como las principales fuentes de información y bueno, si uno lo sabe usar, porque si no es una fuente de odio marca diablos. Pero el caso es que cuando se les ocurre este proyecto, pues me hablaron, regreso al tema, ya me estaba yo yendo por las ramas, que precisamente para poder entender cómo es la faena de administrar una revista, todos los fierros, como le decimos a veces, toda la situación administrativa, qué se necesita, cómo se puede organizar esto, ¿no? ¿Quién se va a encargar de esto? De los números, ¿qué se va a encargar de estar enchinchando a los autores, a los académicos? Que por cierto aquí mi comadre es la que lo sabe hacer muy bien, con una finura, una delicadeza, pero que nos trae en joda, en corto. Y es muy bueno eso, porque pues siempre se necesita ese latiguito, ¿no? Que nos esté pusheando. A todos, en todos los niveles. Yo creo que también trae jodido a Fabricio, que es el director. Se supone, no, es cierto. No, es un tremendo ese cabrón. Admirable, la cabezota que tiene, la información que tiene y la velocidad con la que analiza cualquier tema. Y a mí se me hace que es el heredero intelectual o lo invadió, como se dice, cuando un alma se apropia de tu cuerpo, posesiona. Carlos Monsiváis está ahí dentro, se me hace que en alguno de sus brazos o en alguno de sus bigotes, porque en verdad está cabrón el Fabricio. Y así, la lista es tremenda, se las puedo decir, porque es fantástica. El comité editorial es increíble, está por aquí, ¿verdad? En la segunda página, aquí. Miren nada más esta lista, se las voy a leer, nomás para que vean. Si no conocen a alguien, le preguntan a ella.
Lorenzo Meyer, Enrique Semo, Elenia Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Pedro Miguel, Beatriz Saldaco, Héctor Díaz Polanco, Rafael Barajas el Fisgón, mi compadre José Hernández, un güey que le dicen Rapé, Armando Bartra, José Morales, Irving Rojas, Víctor Aramburu, porque no tiene acento en la última U, Adrián Velázquez. Y bueno, director Fabricio Mejía, la subdirectora Renata Torrent, el editor es Samuel Cortés, un cuate que me dicen que es a todo dar, algún día lo quiero conocer, y nuestro diseñador Andrés Mario Ramírez Cuevas. Y hay mucha más gente involucrada, ¿no? El community manager, ¿cómo se llama? El redactor. El redactor que hace las notas. Hace las notas, de semejante faena, y los boletines. La gente del dato encerrado también, qué bárbaro. Y esos son los de los autores de los números. Pero también de este lado, el convertir números en dibujitos y en viñetitas. Aquí el de la voz, y Julio Castillo, nuestro administrador, el mismo administrador del Chamuco, Ricardo Rivero, que en verdad ese cuate no lo quiere tener ni el FMI ni el Banco de México, porque es un emperador romano con los números. Y eso es muy bueno, ¿no? De hecho, por eso es que tenemos la posibilidad de poder trabajar en conjunto, porque la revista El Chamuco ha crecido a lo largo de todos estos años y es la que ha podido echarse la mano con todo este proyecto tremendo, que es una hazaña editorial. Uy, esto tiene sonaja, tiene sonaja el micrófono, perdón, ya me di cuenta, miren. Está flojo algo adentro. Nomás digo que así me lo dieron, En verdad, es gracias a todo este esfuerzo. Yo antes tenía un día a la semana de descanso, ¿no? Antes trabajaba de domingo a jueves, porque pues, publico de lunes a viernes. Y ahora con el programa de Chamuco TV, pues ya en los viernes también los tengo ocupados, ¿no? Porque es cuando grabamos el programa. No, ahora no tengo ni un día de descanso, señoras y señores. Porque es precisamente hacerse cargo de los... muchas gracias. Muchas gracias, ya me cambiaron la sonaja. El de estar supervisando los trabajos, estar esperando con ansias a que los autores entreguen el material, ¿verdad? Y entonces cada vez así como una campanita, así ¡ting!, suena y entonces llega el mensaje y ya está ahí en el drive, que cosa que yo todavía soy muy tatanca para usar. Pero bueno, me avisan y me mandan la liga, yo entro y ya encuentro las cosas y a pensarle, mano. O sea, la faena, y eso es otra cosa que les quiero contar, la faena de los moneros, que es el departamento que a mí me toca medio dirigir, entre Pepe y yo lo hacemos, pero pues Pepe es el otro Córdoba Montoya, nada más está detrás, sí. Pero de los moneros está ahí nada más esperando, viendo, milando, y a veces sí comenta algo. Pero tenemos una serie de moneros, ¿no? Y estamos precisamente buscando la forma de que también haya moneras, porque es una faena de tiempo completo. El leer con mucha calma, afortunadamente son textos muy fáciles de leer, precisamente es una cosa que distingue a esta revista de otras del código postal de enfrente, que esto es mucho más... entendible, ¿no? No busca hacer esos grandes textos con palabras, dice Violeta, ¿no? Con palabras redundantes y de más de 5 sílabas para andar justificando la venta de Pemex y esas cosas. No, aquí al contrario, aquí es con un lenguaje muy, 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 muy accesible para todos y para todas y que bueno, pues ahí está la faena de ilustrar cada uno de los textos. Esa es la faena de los moneros. Cada uno de los textos y nos repartimos, estamos en el chatcito, hacemos una junta de Zoom a veces. Les digo, de hecho, desde que, como es la revista monotemática, pues tenemos una prejunta, ¿no? Tenemos varias juntas. La junta editorial, se deciden los temas, quiénes van a escribirlos, más o menos el tema específico que se le va a pedir a cada autor. Y entonces es lo mismo que hacemos con los moneros, a ver, ¿a quién se quiere echar este tema? No, pues ya levantan la mano, ¿no? Aquí todo es democrático, nada es imposición. Ya todos escogen, ya lo último que queda, entonces ya es cuando ya pues, Pepe y yo agarramos y nos quedamos con los que queden, no pasa nada, ¿no? Aquí no hay. Pero afortunadamente, y nos vamos peloteando los bocetos, esa es otra bonita historia, nos vamos compartiendo las ideas, algo que es muy importante porque es un trabajo
de inteligencia colectiva. Nos ayudamos. ¿Esto se entiende? No, pues más o menos, mira, aquí como que te falló, esto no se representa muy bien con este elemento, bla, bla, bla. Es una chamba bien bonita, muy importante. Ya la ejecución, ya, pues sí, aplausos, ¿no? La verdad, sí, estoy bien orgulloso del equipo que tenemos de Moneros también, porque son muy chambeadores, o sea, en verdad son workaholics, como creo que todos somos en esta revista, y eso me da mucho gusto. Son muy trabajadores, son muy eficaces comunicativamente, y eso también es súper importante. Creo que ya me excedí de palabras, pero la verdad, en serio, es fascinante. La pueden consultar en la página, en sentido común, ¿mande? MX. Se puede uno suscribir al WhatsApp. Ya me regañaron porque luego cuando me llega yo lo estoy repartiendo y ya me dicen así, amigas, ya estoy suscrito, coño, no me lo mandes otra vez, ¿no? Pero pues es que es muy bonita. De hecho, en este momento acaba de salir, ayer salió un número, creo que es de los mejores. Creo que es de los mejores. ¿Y saben qué? Sí se tiene que repartir y por todos lados, porque está hablando de un tema mega importante que es la salud pública, la salud de nosotros, la salud emocional, la salud, señoras y señores, es un tema bien importante. La alimentación, qué nos estamos comiendo, con cómo nos estamos envenenando, los problemas que eso conlleva, los costos a la nación que eso conlleva. En verdad, este número sí es muy importante y creo que pudo hasta hacer, hubiera estado padre imprimirla, fíjate, porque es en verdad un numerazo. Cada número yo siento que está saliendo así mejor, uno mejor que el otro. ¿Cuántos números llevamos? ¿5? ¿7? ¿9 ya? Más o menos, ¿cómo pasa el tiempo? Ya 9. Bueno, pues ya llevamos 9 números, señoras y señores. Es más o menos mensual, no es mensual, ya va a ser mensual. Es que sí, pues estamos arrancando y ha sido complicado, pero la periodicidad es esa. Es muy importante una revista porque ahí se vierten de manera mucho más tranquila, trabajada, pensada, reflexionada, analizada, la información de los temas que nos están interesando, pues, en el momento. Entonces es maravillosa la conducción editorial que tiene realmente Fabricio cuando llega. Él ya sabe más o menos, pues vamos, este tema es importante por esto y esto y esto el otro, y entonces pues ya todo el consejo editorial nos conectamos por Zoom, se discute. Es en verdad un trabajo maravilloso. ¿Y todo para qué? Para que llegue a sus manos, a sus ojitos, y que lo leamos con calma y lo discutamos en casa, lo discutamos en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en el mercado, ¿por qué no? En el parque, si van al gimnasio, no sé, o donde vayan. Pero en verdad es algo que se debe compartir, que se está haciendo con un montón de amor, con un montón de esfuerzo, con un montón de profesionalismo y sobre todo con un montón de responsabilidad, ¿no? Social, periodística, y al chile patriótica. Así que compren, no la compren, es gratis. Muchas gracias. Así que con ustedes, la subdirectora Renata Turret. Muchas gracias. Bueno, ya mi querido Rapé hizo un buenísimo recorrido sobre cómo funciona más o menos la revista. Yo nada más quisiera agregar un par de cosas. La primera es que, a diferencia de la mayoría de las revistas y los textos, no le quiero llamar intelectuales porque creo que justo el propósito de esta revista es que es una revista, se llama Sentido Común, Caminar entre Iguales, porque justamente no creemos, o sea, creemos que la inteligencia es de todo mundo es inteligente, todo mundo somos analistas políticos, y más en estos tiempos donde todo el mundo aprendemos de qué es una reforma electoral, todo el mundo opinamos si estamos de acuerdo o no con la reforma eléctrica. Entonces, esas cuestiones como bastante elitistas de quién es intelectual y quién no, nunca nos han gustado, y por eso siempre tratamos de hacer números que, como bien dice Violeta Vázquez Rojas, ¿no? con palabras que todo mundo entendemos, ¿no? Y que no tenemos que buscar en el diccionario. Sin embargo, todas las publicaciones en general son dominadas por puros hombres, puros compañeros, ¿no? Muy buenos, pero puros compañeros. Y acá pues tratamos también de recuperar
esa paridad que nos ha enseñado estos nuevos tiempos, ¿no? Que en el legislativo hay gabinete paritario. Entonces tratamos de tener compañeras y compañeros por igual, tanto en las plumas que se escriben en la página web, que también son columnas mensuales muy cortititas, diario publicamos una diferente, y de diversos temas, buenísimas, la verdad que no se vayan al Reforma, no se vayan, de verdad que buenísimos análisis, muy sencillitos, muy cortitos, y hay videocolumnas, en caso de que no la puedan leer, ahí la pueden escuchar, las ilustran los moneros. Entonces acá mi querido Rapé hace la selección de las caricaturas y las ilustraciones que van en cada videocolumna. Entonces la verdad vale muchísimo la pena, las encuentran ahí en Columnas Plebeyas. Y ya como comentó Rapé, las revistas son mensuales, son de un solo tema. Y yo lo que voy a aportar en estos minutos que quisiera compartirles es cómo se ve, les voy a chismear así como cómo se ve. Yo no soy parte del comité editorial, yo subdirijo la revista, como dice yo estoy acarreando a los compañeros, yo les bromeo que los acoso, pero sí los acoso, ¿sí? No en el mal sentido de la palabra, pero los atosigo, los estoy escribiendo, ya tienes tu texto, qué pena, pero lo necesitamos para hoy. Pero entonces a mí me toca ver las reuniones editoriales un poco de atrás y son verdaderamente interesantes, ¿no? Entonces, como bien decía Rapé, llega Fabricio con una propuesta de tema, generalmente es un tema muy obvio, ¿no? Cuando salió la reforma electoral, por ejemplo, pues era obvio que íbamos a tratar de entender de qué iba la reforma electoral por ahí de abril, que ya la metieron a la congeladora, pero bueno, hay un número muy bueno sobre de qué iba la reforma electoral, donde escribe incluso Pablo Gómez, que fue el autor de la reforma. Obviamente tuvimos una de la reforma eléctrica, que fue de hecho nuestro primer número, especial de la Ciudad de México, porque se presentó en la Feria del Libro del Zócalo. Entonces tenemos aquí son dos copias que me quedaron a mí en mi casa, que no sé cómo las vamos a rifar hoy porque son las únicas que traigo. Ahorita pensamos, y ahí ya llegó nuestro querido Hernández, ya lo vi ahí atrás. Entonces, en lo que nos sube acá por las escaleras, yo les voy a hacer ese pequeño recorrido por el chisme de la reunión editorial. Entonces, les digo, llega un tema que trae Fabricio generalmente en la cabeza ya, y como bien dice Rapé, es una mente brillante, y verlo pensar en vivo es un grandísimo privilegio. Qué gusto. Verlos a ellos dos también, a todos, la verdad es que todos y cada una de las personas que están en el consejo es un grandísimo privilegio por estar ahí. El siguiente número se los voy a adelantar para el que salió ayer, es de salud pública, como ya comentó Rapé, y escribe el doctor Hugo López-Gatell, escribe la secretaria de Salud de la Ciudad de México sobre el modelo de la Ciudad de México, que es en realidad una de las bases de cómo va a funcionar el modelo IMSS Bienestar, donde se universaliza el plan de universalización de la salud de nuestro país, que tiene el presidente mediante el IMSS Bienestar. En realidad es que en la Ciudad de México, de cierta forma, ya se hace a partir de la administración de Claudia Sheinbaum, que es un modelo de salud, de salud primaria. Tenemos un número, entonces el de salud pública lo pueden descargar de manera gratuita, ahorita ya está en línea, y el siguiente es sobre esto a lo que el presidente le llamó en la marcha del 27 de noviembre, humanismo mexicano, ¿no? Y entonces vamos a tratar de entender a qué se refiere el presidente con humanismo mexicano, que es probablemente una aportación teórica despersonalizada que trata de hacer el presidente sobre lo que conocemos como el obradorismo, básicamente, ¿no? Él le pone un nombre distinto que se separa de su nombre, pero nosotros queremos entender a qué se refiere, a qué personajes históricos trajo. Entonces va a haber todo un recorrido histórico, va a haber un historiador que escriba, un politólogo que escriba, alguien desde la literatura, un poco entender cuáles son las bases teóricas, las bases políticas de esto a lo que el presidente le llamó humanismo mexicano, y ese sale a finales de enero. Entonces, como bien decía Rapé, ahorita no tenemos presupuesto para imprimirlas, entonces nada más las tenemos en línea, pero esperamos que este 2023 podamos empezarlas a imprimir.
Y ahora sí, para cerrar nada más ese chisme que no acabé de contar, entramos a las reuniones, les digo, les voy a decir esta reunión editorial. Entonces dice Fabricio, vamos a hacer de humanismo mexicano, ¿a quién se les ocurre? Y entonces, como el consejo editorial, la verdad es que es muy diverso en cuanto a disciplinas, entonces empiezan a decir, bueno, es que tiene que venir algo histórico porque el presidente habló sobre el nacionalismo revolucionario, entonces se tiene que explicar qué parte del nacionalismo revolucionario sí. Y también habló que era maderista, entonces ahí hay una contradicción histórica o hay una cuestión histórica que tenemos que entender de manera separada, ¿no? Porque parece ser que el presidente está tejiendo de diferentes partes de la historia mexicana para construir su propia aportación ideológica, teórica, política. Entonces, después el politólogo dice, bueno, claro, pero el politólogo es Adrián, que siempre tiene muy buenas opiniones, también escribe ahí mensualmente. Sí, pero tenemos que entender qué significa eso en materia política ahorita. Y cada quien va aportando, después acabamos con unos chorizos de números como de 800, y ahí es donde yo medio pongo orden, que es, digo, no podemos publicar algo de 200 páginas, vamos recortando hasta que tratamos de tener un número que sea leíble para la gente y que no sea una Biblia enorme, un libro gigante, y que sea digerible, ¿no? Y ya a partir de ahí pues pasa todo lo que mi querido Rapé explica sobre cómo se ilustran estas revistas y que tiene este contenido como mucho más dinámico. El dato encerrado es fantástico, que es del tema de todas las semanas sale un dato encerrado como muy cortito, pero el de la revista es del tema de la revista, y por ejemplo este de salud habla sobre las principales causas de muerte por grupo de edad, qué pasa con el azúcar y la obesidad en México. Es verdaderamente un esfuerzo de síntesis de información matemática, estadística, brutal lo que hacen en cuanto a diseño, porque es información muy pesada, muy estadística, que no es fácil de digerir, y ahí lo hacen muy, muy digerible. Entonces, se las recomendamos muchísimo. Ahorita acá que Hernández nos diga una dinámica para ver cómo vamos a rifar esas dos, a ver qué se le ocurre, porque solamente tenemos 2 revistas que nos sobraron de la Ciudad de México, pero digo, de igual forma todas las pueden descargar de manera gratuita. Y lo que yo les pido ahorita, ahorita pesco mi celular y les doy el número, donde se pueden inscribir por WhatsApp, donde diario van a recibir un boletín, obviamente de manera gratuita, les mandan por su WhatsApp un boletín donde trae las noticias más importantes del día, un resumen muy breve de las noticias más importantes, la columna del día y el cartón o la ilustración o el dato encerrado, ¿no? Como el producto especial. Todos los días les llega eso a las 8 de la noche, ustedes nada más se inscriben, guardan el teléfono de sentido común y listo, todos los días les va a llegar. Y cuando sale la revista también les llega en formato PDF ahí a su celular. Entonces, pues se las recomendamos muchísimo. La verdad es que, como dice Rapé, es un esfuerzo con muchísimo amor y sobre todo creo que con una honestidad, en el sentido de decir es un grupo de mujeres y hombres que están en la izquierda mexicana, pero no todos los números, y lo pueden ver en el de salud pública, por ejemplo. Pues hay posiciones contrapuestas muchas veces, algunas críticas al gobierno actual, algunas balances sobre lo que se está haciendo bien, entonces van a encontrar, pero eso sí, críticas siempre fundamentadas y siempre desde la izquierda. Entonces pues abiertamente creemos como en ese posicionamiento, que es mucho más sano tener un posicionamiento abierto de donde cada uno nos paramos y que desde ahí la gente nos lea y nos analice. Y pues muchísimas gracias por estar acá, y ya le dejo la palabra a nuestro querido Hernández. Bueno, antes que nada, una disculpa por haber llegado a esta hora. Otra disculpa por tirar el agua. No, en verdad una disculpa por llegar a esta hora, a pesar de todo el esfuerzo que hice, no pude llegar más tarde. Yo quería comentarles un poco de algo una plática que tuve yo hace muchos años, muchos años, con el Fisgón. Cuando digo muchos años me refiero más o menos por ahí de 2008. Y ahorita van a decir, bueno, ¿por qué se pone a hablar de una plática de hace tantos años en la presentación de una revista como Sentido Común?
eso no tiene ningún sentido común. Al ratito van a ver por qué. Bueno, entonces una plática que tuvimos el Fisgón y yo por allá de 2007, 2008, cuando tenía unos años que había empezado la guerra de Calderón, la supuesta guerra contra el narco. Habían pasado 3 años del fraude de Calderón, o el del fraude que impuso a Calderón en la presidencia. Y el Fisgón y yo platicábamos en aquella ocasión que nos sentíamos pues bastante frustrados de que había un desánimo social, de que la gente que estábamos totalmente desarticulados, que no estábamos organizados, que no encontrábamos la manera de poder articularnos. Había protestas en varias partes del país, en varios sectores, pero eran protestas aisladas y nos dábamos cuenta que esa desarticulación pues iba en detrimento de las causas que estaban enarbolando todos estos sectores. Y en esa plática nos preguntábamos qué podíamos hacer para poder articular todo eso. Y la pregunta se quedó en el aire. No sabíamos cómo podíamos hacerlo. Pasó el tiempo y unos meses después, un día el maestro Ríos, el gran caricaturista Ríos, nos convocó a varios moneros para protestar en contra de la estrategia, entre comillas estrategia, que estaba siguiendo Calderón en su guerra contra el narco. Y la manera que se le ocurrió a Ríos de que podíamos levantar la voz protestando por esto, era que el mismo día, y esto fue empezando el año de 2009, en enero de 2009, que el mismo día todos los caricaturistas, o los más caricaturistas que pudiéramos, hiciéramos el mismo cartón, que era un cartón como fuera, pero que tuviera la frase "no más sangre". Llamamos a los más colegas que pudimos de los varios diarios, y entonces un día de ese enero salió en varios periódicos, salieron cartones y en todos los cartones decía "no más sangre". No sabíamos en ese momento que esa era lo que habíamos estado buscando en aquella conversación meses atrás, el Fisgón y yo, que no sabíamos qué podíamos hacer. Nunca pensamos que algo aparentemente tan sencillo podía ser el hilo en el cual se pudiera jalar para que se empezara a activar algo que después pudiera articular varios movimientos. Era tanta la indignación de la gran mayoría de la gente que este "no más sangre" pegó. Y aunque sabíamos que la intención original del reclamo, que era que se cambiara la estrategia de la guerra contra el narco, sabíamos que era muy ingenuo y que eso nunca iba a suceder. El otro propósito que tenía esta campaña sí sucedió, que era lograr rebasar a los medios tradicionales de comunicación y darle vuelta a la narrativa que tenían, que era la narrativa que se imponía desde el Estado a favor de la guerra de Calderón. Pasaron los meses y el "no más sangre" empezó a crecer. Entre otras cosas, lamentablemente, porque la barbarie de la guerra de Calderón siguió creciendo y lo que veíamos todos los días ya eran cosas realmente inauditas. Otro punto de inflexión fue el asesinato del hijo de Javier Sicilia, que también provocó muchísima indignación y provocó a su vez el movimiento de Paz con Dignidad, que se sumó al "no más sangre". Entonces ya se perdió ahí, se empezaron a asomar. Logramos encontrar esos vínculos que empezaron a unir todas estas indignaciones en todo el país. Y ese fue el principio. Y cuando yo me di cuenta que habíamos logrado rebasar la narrativa de los medios tradicionales de comunicación, fue cuando el gobierno y estos medios hegemónicos sacaron algo que se llamó Iniciativa 2, no sé si lo recuerdan, Iniciativa México 2,
que era un acuerdo que tuvo el gobierno con todos estos medios para ocultar la información sobre la guerra del narco y sobre la reacción del narco y sobre las peleas y la barbarie que se estaba haciendo alrededor de todo esto. Cuando se lanzó esta iniciativa, cuando se lanzó esta campaña, juntando a todos los medios hegemónicos, Televisa, TV Azteca, Reforma, El Universal, todos los medios, todos los grandes medios, Televisa hizo algunos videos y me llamó mucho la atención que varios personajes que entrevistaban en estos videos, en estos promocionales, varios personajes mencionaron el no más sangre. Entonces me di cuenta que había funcionado esta segunda intención que habíamos tenido. Y entonces ya, pues el movimiento tomó su camino, como les digo, se empezó a sumar a muchos otros movimientos. Más adelante llegó el Yo Soy 132 y entonces llegamos al 2012 ya con una sociedad mucho más articulada. Por esos días recuerdo que cuando los moneros nos invitaban a universidades o a ferias de libro a platicar, nunca faltaba alguien que nos preguntaba qué hacer para enfrentar a lo que estaba haciendo el gobierno de Calderón y a la perspectiva que se venía con un posible regreso del PRI a Los Pinos. Y nosotros lo único que contestábamos era organizándonos, pero no sabíamos cómo organizarnos. La respuesta nos lo dieron los estudiantes del Yo Soy 132 cuando decidieron organizarse en ese movimiento en contra, seguramente lo recuerdan, en contra de los medios hegemónicos que mentían, en contra de las mentiras de los medios hegemónicos de comunicación. Lamentablemente llegó el 2012, lamentablemente regresó el PRI a la presidencia, lamentablemente regresó con uno de sus elementos más corruptos, más frívolos y más pendejos, que fue Enrique Peña Nieto. Lo cual provocó, desde mi punto de vista, una depresión social. Todos los que estábamos luchando por un cambio, pues nos apachurramos después de ver lo que pasó en 2012. Y fue volver a empezar, y fue volver a articularnos, y fue volver a buscar conexiones y vínculos entre todos los movimientos que ahora se enfrentaban a una represión realmente fuerte por parte del gobierno. Y entonces pasó Ayotzinapa y pasó Nochixtlán y pasaron muchísimas cosas que otra vez le echaron sal a la herida y reforzaron esa indignación. Todo esto lo cuento porque en esa búsqueda para encontrar el cómo podernos organizarnos, el cómo podernos reconocer como ciudadanos, llegó a un punto culminante, obviamente en el 2018, en donde por tercera ocasión hubo una campaña con el mismo candidato que buscaba realmente un cambio, pero que ahora se organizó con tal cantidad de gente que ahora era imposible que le hicieran fraude. Y eso sucedió, fue imposible que nos hicieran fraude, no al candidato, sino a todos nosotros. Y entonces, con esta nueva posibilidad ya de tener acceso como ciudadanos que apoyamos a un movimiento, a una pequeña parte del poder, que es el poder político, ahora podíamos enfrentarnos de mejor manera como sociedad a todos los otros poderes que siguen ahí y que no solo están intactos, sino que son como animales heridos que están tratando de regresar a tener el poder. Todo esto, les digo, como un intento de poder reconocernos como sociedad y un poco con la idea de documentar este concepto que ha manejado mucho López Obrador del cambio de conciencia. Fue lo que era cosas que platicábamos, por ejemplo, los caricaturistas que nos congregamos en el Chamuco, y eran cosas que también platicaban ciertos jóvenes, que eso a mí me pareció fantástico, muchos jóvenes
en la academia, en medios alternativos de comunicación, empezaron a platicar esto, cómo encontrar la manera de poder articular esto y poder documentar este cambio de conciencia. ¿Realmente hay un cambio de conciencia en la sociedad mexicana? Queremos saber si esto es así y queremos encontrar la manera de poder documentarlo, de poder cronicarlo y de poder darle una forma. Resulta que esto que platicábamos los moneros, como Rapé, por ejemplo, el Fisgón y yo y demás, un día tuvo un contacto con esto que platicaban gente como Renata y como Violeta Vázquez Rojas y muchísimas personas, les digo, muchos de ellos muy jóvenes, y entonces pues salió ahí una chispa que empezó a andar hace más de un año y que empezó a tomar forma en esto que es la revista Sentido Común. Y por aquella época, eso del 2009, que les comento, 2008 por ahí, también una vez platicando con Fabricio Mejía, él me decía que había la idea de hacer una revista que fuera una especie de contrapeso a estas revistas de los intelectuales orgánicos del salinismo, que siguen hasta nuestros días. La gente de Krause, la gente de Aguilar Camín, pero una revista que fuera realmente crítica y que no tuviera los intereses que tenían estos personajes, que no defendieran los intereses que defienden ellos. Entonces, cuando surgió la idea de Sentido Común, que todavía no se llamaba Sentido Común, pues se nos ocurrió invitar a Fabricio Mejía y ofrecerle que dirigiera este proyecto. Con tan mala suerte que aceptó inmediatamente, no tuvimos ni que hacerle manita de puerco, porque inmediatamente dijo que sí. Y así fue como fue tomando forma esto, que pues ayer llegó a su número 9. Tuvimos un número 00, después tuvimos un número 0 y ahora ya llegamos al número 7. Efectivamente, como ya seguramente lo comentaron mis compañeros, con la idea original de que fuera una revista impresa, los que hacemos la revista Chamuco, obviamente ofrecimos toda nuestra estructura, no muy grande, para editar Sentido Común. Cuando empezamos a hacer números y vimos lo que costaba, pues dijimos, no, es imposible. Realmente somos muy pobres y no podemos hacer eso. Entonces, bueno, nos echamos a andar en una revista digital con la idea de que tal vez en algún momento, en algún universo no muy lejano, podamos hacer una revista impresa. Pero la revista digital ahí va. Lleva ya 9 números, ya les comentaron Rapé y Renata cómo va la historia de cada número. Y finalmente les digo, el objetivo es el objetivo es tratar de comunicarnos con la gente y tratar de documentar este cambio de conciencia y hacerlo de manera muy honesta. Acabamos de ver con la marcha que organizó Claudio X hace unas semanas, se documentó cómo buena parte de la gente que asistió a esa marcha asistió con base en puras mentiras. Les preguntaban en la marcha cosas sobre la reforma electoral y la gente no sabía realmente qué pasaba, no conocía la reforma, contestaba cosas que no tenían nada que ver con esto, exigían cosas que vienen en la propuesta o que venían en la propuesta de reforma de López Obrador, en fin, que había un desconocimiento absoluto. Hay un intento muy claro por parte de la derecha de seguir engañando y de seguir manipulando. Y un poco también contra eso es por lo que pelea el Sentido Común. Por usar el sentido común y por enfrentarse a toda esta manipulación y tratar, insisto, de seguir organizándonos como colectivo y poder reconocernos en esta serie de conceptos que nos unen a todos. Se ha acusado mucho, bueno, por parte de la derecha se acusa todos los días al gobierno de López Obrador de ser un gobierno dictatorial y autoritario, cuando realmente venimos de muchísimos años y muchísimas décadas de gobiernos realmente autoritarios y realmente dictatoriales en el sentido vargas-llosiano de
de la palabra, ¿no? De la dictadura perfecta. Y si algo apuestan este tipo de gobiernos autoritarios, es a una sociedad desinformada y a una sociedad desorganizada. Y eso es lo que van a seguir intentando, desinformar y evitar a toda costa que nos sigamos organizando. Entonces, contra ellos, contra lo que hay que pelear. Así como nos preguntaban hace 10 años qué podíamos hacer y nuestra única respuesta era organizarnos e informarnos, la respuesta sigue siendo la misma. Y ahora, aparte de contestar diciendo informándonos y organizándonos, pues nosotros ponemos otro granito más, que es ese espacio ahorita como una plataforma, como un espacio virtual que se llama Sentido Común. Usemos el sentido común normal que tenemos todos y el sentido común que les estamos ofreciendo como un espacio editorial. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o sugerencia, Renata les va a contestar todo. Siempre hace lo mismo. ¿Se pueden consultar todos los números? Sí. Quería preguntar, ¿verdad? Ahí está ya. Sí, ya. Preguntaba si pueden consultarse todos los números, incluso los impresos, si pueden darnos el número del WhatsApp y si tienen contemplado o ya hay algún número sobre educación. Sí, a todas. Sí pueden consultar todos los números viejos, incluyendo el de la Ciudad de México, que es el único que tenemos impreso. Todos, o sea, los 9 números están ahí en la página web, que es Sentido Común MX, y ahí las pueden descargar de manera gratuita. El número de WhatsApp se los pongo igual, ahí está en la página web, hay un signo de WhatsApp y le pican y ya los manda directo, pero se los voy a decir para que quien lo quiera anotar. Es el 55 14 22 87 79. 55 14 22 87 79. Y ahí se inscriben y diariamente les mandan toda la información. Y la tercera, sí, y hay uno de educación pública, es el previo a este. Pero ahí está, también lo puede descargar usted y es también de manera gratuita. Es un buen número y tratamos de buscar a Marx Arriaga para que nos hablara un poco de los libros de texto gratuitos, pero no le daba los tiempos para escribir para ese número. Sin embargo, nos va a entregar una serie de cuatro entregas sobre los libros de texto gratuito en este sexenio. La primera sale este viernes y van a ir saliendo consecutivamente como cada 15 días que nos va a hacer las entregas. Entonces es como un complemento a ese número que está disponible. A ver, que pase, por favor. Buenas noches. Por ahí se dice que una imagen dice y habla más que 1000 palabras, y eso es lo que hacen los moneros. Yo pido un aplauso porque han politizado recientemente al pueblo de México los moneros en los diferentes medios. Y una pregunta, quisiera que nos compartieran alguna anécdota de alguno de ustedes, del gran compañero Helguera, Antonio Helguera, y una especulación: si Helguera estuviera vivo, estaría en Sentido Común. Gracias. Sí, seguro, sería uno de los principales moneros. Él le encantaba. ¿Quién sabe? Porque era muy huevón, la verdad. Sí, bueno, sí. Es verdad. Buenas tardes, buenas noches. Yo no quería dejar pasar por alto felicitar a los medios públicos por la gran labor que han hecho hasta ahora, la gran cobertura de acción de la marcha. Sí, felicitar a Renata Torrent, a ustedes dos, fabulosos, la verdad. Entonces están haciendo una labor de contrapeso muy buena, definitivamente. Sí, porque los medios hegemónicos realmente se sirven con la cuchara grande. Y todos estos canales 11, 14, Capital 21 hacen una labor excelente, excelente, y yo los quiero felicitar. Creo que no se va a presentar a Azul Alzaga en estos días. No la vi, no me acuerdo. Quizás sí, en esta no. No, yo no la vi.
Por eso es una persona fabulosa, igual que su compañero de la mañanera 360. No, es una labor estupenda, de veras. Rocha. Yo hace mucho, yo voy de Canal 11 para arriba. Los felicito. Muchas gracias. Que antes de que Azul Alzaga también escribe en sentido común en las columnas plebeyas, por si la quieren leer escrita también. Una anécdota de Toño. Pues una vez en una feria de Guadalajara nos fuimos a echar una cerveza y ya después de 3 cervezas que agarran y me dice con mucho como coraje así: carajo, no me he dado la oportunidad de dibujar lo que realmente quiero, ¿no? O sea, de pronto él tenía mucho miedo de que le censuraran, ¿no? Algunas cosas porque realmente pues, son bestiales. Y esa época me acuerdo que a ti te estaban censurando mucho. Sí. O no salían así, eso no se debe de contar, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que a él le importaba eso, ¿no? Publicar, entonces por eso de pronto se sentía como reprimido. Le dije, pues publica lo que quieras, o sea, dibuja lo que quieras y así no sale, pues ya lo publicarás en el Chamuco, como siempre hacemos, o en las redes sociales, ¿no? Ahorita estaba todavía empezando las redes sociales, porque fue por allá por 2008, 2009, me acuerdo cuando tuvimos esa plática, también así, por esas fechas. Y bueno, esa noche como que se tranquilizó y ya, creo que a partir de ahí sí se volvió bestial. Toño era particularmente durísimo con sus ideas y a veces sí decía, esto es impublicable, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? ¿Quién sabe cuántos cartones no hubieran salido así de bestiales, impublicables, por lo que realmente pasaba por su cabeza? Pero bueno, ese es uno de tantas. ¿Tú tienes otra? Uno de esos cartones bestiales que se le ocurrieron y que sí hizo, no se quedó con las ganas, casi le provoca una demanda. Justo en el sexenio de Felipe Calderón, uno de los, precisamente el partido político que fue víctima del fraude electoral que impuso a Calderón, que fue el PRD, en el sexenio de Calderón, ese partido ya en manos de un señor llamado Jesús Ortega, capo de una banda delincuencial llamada Los Chuchos, pues se puso de tapete al gobierno de Calderón y se seguía llamando un partido de izquierda. Ahora creo que ahora se sigue llamando partido de izquierda o intenta seguirse llamando partido de izquierda. Lo que creo que ya no van a poder hacer próximamente es llamarse partido, pero bueno. Entonces se decían que era la izquierda. Y entonces Helguera hizo un cartón en donde estaba Felipe Calderón atrás de Jesús Ortega y estaba diciendo: esta es la izquierda que me gusta, pero le estaba señalando la nalga izquierda. Esto indignó mucho a Chucho Ortega y amenazó con que iba a demandar a Helguera. Y un día Helguera me dijo: ya sé por qué quería demandarme, no por el cartón en sí, sino porque le dibujé las nalgas peludas. Pero bueno, me dijo, yo quería hacerlo como un personaje muy viril. Qué lástima que lo haya entendido por otro lado, ¿verdad? Pero bueno, ese cartón salió en una contraportada en el Chamuco y se volvió muy famoso. O sea, como siempre pasa cuando alguien protesta y amenaza con demandar o con censurar, pues el objeto en cuestión resulta que se vuelve más popular, o más popular, obviamente. Pues si no tienen ya alguna otra pregunta, comentario, mentada. Oigan, yo quiero subrayar la labor que hace en cada número Renata Turrent. La verdad es que este proyecto no sería posible sin Renata. Así como el Chamuco se llama El Chamuco y los hijos del Averno,
Esta debería decir Sentido Común y los hijos de Renata.